Hemos visto los tipos de uniones, las clavadas al tope, uniones con pernos. Ahora vamos a ver otro tipo de unión que se llama los embarbillados. ¿Sí? Más que todo, esta unión de los embarbillados podríamos clasificarlo como obras de arte. Es decir, que tienen un propósito claro de unir los elementos, pero le dan un toque estético. Entonces a eso nos referimos con los embarbillados. ¿Sí? Vamos a fijarnos en qué consiste el primer embarbillado, que es el embarbillado de medio talón. Entonces, miren, aquí tengo un elemento, es una viga, y lo que se hace es un corte, o se empieza a tallar, de tal forma que el otro elemento, que puede ser de una cercha, pueda entrar y encajarse en el elemento que se ha tallado. Y se coloca un perno lo suficientemente largo como para asegurar. Entonces, esto consiste en el embarbillado de medio talón. Simplemente tenemos que verificar algunas medidas. Por ejemplo, aquí tenemos la medida de T, la medida D, que es la distancia inclinada, L es la longitud del borde al embarbillado, donde empieza el medio talón, S es la longitud de este plano, y el perno se coloca a 2/3 S y a 1/3 S, más o menos como en el equilibrio de un triángulo. Esta es la distancia H sub A y la distancia H de la escuadrilla de las vigas. Empieza a hacer un diagrama de cuerpo libre para ver lo que está pasando. Esto es el esfuerzo admisible de aplastamiento que se calcula para cada tipo de unión. Es igual a C1, que es la compresión, dividido entre la base por D, ¿sí? Que es este valor de acá, ¿sí? D. Entonces, eso es el esfuerzo de aplastamiento. Entonces, se empieza a hacer ecuaciones y en base a esto podemos sacar el valor de T. Entonces, aquí está T. Este valor de C es en la diagonal C. Entonces, si es que nos fijamos, tengo esta diagonal. C es la compresión y T es la tracción. Entonces, este va a estar a compresión y este va a trabajar a tracción. Entonces, C es la fuerza de compresión. Pues aquí tenemos cómo calcular el esfuerzo de aplastamiento que soporta el valor de T. T, recuerden que es esta profundidad del tallado. Y finalmente L, que es esta longitud de acá, entre donde empieza el tallado al borde de la viga, donde tenemos un esfuerzo admisible de corte horizontal. Entonces, este admisible de corte horizontal se puede calcular. Y generalmente, aquí está un valor tentativo. Y aquí hay algunos valores tentativos del valor de T en base al ángulo alfa. Entonces, con esto podríamos calcular. T mayúscula es el esfuerzo de, no el esfuerzo, sino la fuerza de tracción de la barra de abajo. Entonces, simplemente se reemplazan estas fórmulas, se hace esta verificación para conseguir las dimensiones del embarbillado del medio talón.
Entonces no es mucha ciencia. Simplemente, como en el caso de las vigas con cuñas, hay que verificar que se cumplan las medidas correctas. Ahora, si necesitamos algo que requiera más fuerza, podemos hablar del embarbillado de talón. Entonces, este es el embarbillado de talón, que es un poco más profundo, tiene otra forma donde se agarra mejor la madera inclinada a la base y a este tallado de acá. Aquí tenemos el valor de T, L, la compresión y la tracción. Entonces aquí calculamos el valor de T y L se calcula idénticamente como el anterior caso. Tenemos también lo que es el embarbillado de doble talón. Pues fíjense, tiene dos apoyos. Aquí está el perno, lo mismo. Aquí, bueno, aquí no muestra el perno, pero tendría que estar acá, ¿no? A una distancia de esto de 2/3 y 1/3. Entonces aquí tenemos todas las dimensiones y aquí hay un procedimiento de verificación que se puede hacer a este asunto del embarbillado. Bueno, que parece que es un proceso de iteración, donde se va iterando hasta encontrar las medidas adecuadas. Bueno, no es muy práctico estos embarbillados porque requiere mucho trabajo y bastante experiencia de quienes lo van a hacer. Y más se va a un lado estético. Pero con las uniones que hemos aprendido hasta ahora podríamos igualar las funciones de este embarbillado. Así que es algo que lo vamos a ir pasando y no nos vamos a concentrar en esto. Bien, ahora a lo que tenemos que entrar y darle bastante atención es al asunto que tiene que ver con las cerchas. Aquí hay un ejemplo que, si ustedes quieren, lo ven. Un ejemplo del embarbillado, cómo hacer. Entonces, esto es simplemente teórico. Bueno, a lo que quiero concentrarme son a las armaduras de madera, las cerchas. Entonces, ustedes muchas veces han debido observar construcciones y algo característico de una construcción son los tijerales o las cerchas de madera. Entonces, generalmente los constructores utilizan un tipo de viga. No calculan nada, ¿no? Simplemente ponen medidas y dan por hecho de que va a funcionar. Entonces no se necesita ni calcular un techo, ¿no? El techero sabe que tiene que utilizar vigas de 2x4, 2x5, 2x6, listón de 2x2 y empieza a hacer su trabajo, sabe que tiene que comprar almendrillo y sale, no necesita calcular nada. Por eso la necesidad que yo les dije de que se consiguieran estructuras grandes, no cosas pequeñas. Porque cosas pequeñas no necesitan cálculo, basta que le pongas la sección comercial y ya aguanta por demás. Pero una estructura grande que se quiere más cuidado y se quiere cálculo. Entonces, por eso la necesidad de una estructura grande, no pequeña. Bien, veamos este asunto de las armaduras de madera. Aquí tenemos una armadura y veamos sus partes. A la longitud inferior se lo llama claro, ¿sí? ¿Qué más vemos? La celosía se refiere a esta cosa de acá, ¿sí? A este de acá, ¿no? A este conjunto de elementos que dan apoyo a la cuerda superior y a la cuerda inferior. La cuerda superior es el elemento inclinado y la cuerda inferior es el elemento inferior. Y estos elementos que conectan estas dos cuerdas se las llama celosía. ¿Sí?
Cuando hablamos de la pendiente se refiere a la inclinación y el alto de la cercha resulta ser el peralte. Bien. Hay diferentes tipos de armaduras. Fíjense, hay de Fink, abanico, Fink, coba, how, de pendolón, Pratt plana, Warren plana y la de alta cuerda. Y hay más, ¿no? Pero generalmente las del tipo how o en abanico son las que se utilizan para viviendas, techos. Pero cuando hablamos de las cerchas tipo Pratt, generalmente son utilizadas para lo que son los puentes. ¿Sí? Entonces, dependiendo de lo que vamos a hacer, podemos ubicar un tipo de cercha, que puede ser lo más apropiado, ¿no? Bien, este asunto del peralte y el claro no es un asunto que lo decidimos del todo nosotros, sino que la norma nos sugiere algunas relaciones respecto al peralte y al claro. Por ejemplo, un octavo, un sexto, un quinto, un cuarto, hasta un medio. ¿Qué quiere decir eso? Que la relación de 1 con respecto a 8, ¿sí? O sea, 1 de alto con respecto a 8 de largo. Esa es una inclinación de pendiente, ¿sí? Entonces, no, perdón, aquí la pendiente es así. Y la relación entre peralte y claro es esta, ¿no? Entonces, en base a esta recomendación, nosotros vamos a determinar el largo del claro y el peralte. Por decir, si tengo un techo que tiene que tener 8 metros de ancho, entonces me puedo fijar, si tiene 8, podría tener 2 metros de alto, ¿sí? O podría utilizar este otro. Podría tener 8 metros y 4, ¿sí? Si es que quiero más parado, ¿no? Y así podría utilizar cualquiera de las relaciones que sean apropiadas para determinar el largo y el alto de mi techo o de mi cercha. Entonces, tengo que utilizar esta tabla necesariamente si quiero hacer el diseño de una cercha. Bien. Vamos a ver que los miembros de la armadura, por lo general, son unidos de esta forma. Necesitamos el mismo ancho de los elementos para que podamos colocar uniones. Aquí tengo una unión clavada, fíjense, aquí hay una unión empernada seguramente. Entonces, este tipo de uniones hacen posible que la cercha pueda funcionar, ¿sí? También se pueden utilizar los empalmillados para poder unir los elementos de la cercha. Bien, vamos a ver algunos requisitos de resistencia y rigidez que deben tener las cerchas. Las armaduras se deben diseñar para resistir las cargas aplicadas, ¿sí? Y todas estas cargas tienen que actuar en los nudos, no en la cercha, sino las cargas actúan en los nudos. Como vemos aquí en el dibujo, lo correcto es de que las cargas actúen en los nudos, no sobre los elementos, ¿sí? Entonces, esa es la forma de calcular las cerchas. Bien. En caso de que una cuerda superior soporte un cielo raso, se debe considerar una carga mínima de 30 kilogramos metro cuadrado. ¿Sí? En caso de que haya el cielo falso abajo. Entonces, si la cuerda inferior está soportando ese cielo falso, tengo que ponerle 30 kilogramos metro cuadrado como valor
Las deflexiones se refiere a que una vez que la cercha está armada, tiende a deflectarse. Entonces, el punto central, que es el que más se deflecta, tiene que deflectarse lo suficiente, no excederse de la cantidad aceptable. ¿Cómo podríamos hallar la deflexión de una cercha? Pues hay programas como el SAP, el Robot y otros que nos pueden ayudar a determinar las deflexiones. Eso vamos a ir aprendiendo. Realmente la deflexión se calcula de esta forma. Este valor de delta es la deflexión elástica en centímetros. Este es el peso, la longitud del claro, el modo de elasticidad de la arena y la inercia de la sección transversal. Recuerden que es preferible de que todos los elementos puedan tener la misma escuadrilla para poder aplicar esta fórmula. Generalmente se calcula que la deflexión tiene que estar en el orden de 1 sobre 300. En caso de espaciamiento de armaduras, sea menor o igual que 60 centímetros, se recomienda utilizar el módulo de elasticidad promedio. O sea que los tijerales, por lo general en el techo, se colocan casi seguido, por lo general 1 metro o 1 metro y medio. Pero si es que se colocaran cada 60 o menos, entonces podríamos tomar el promedio. ¿Cuánto vale el promedio? ¿Recuerdan? ¿Cuánto vale? El E005 vale 95.000 para el grupo A. Y para el grupo A, el promedio. ¿Recuerdan? 130.000 jóvenes. Sí, ese es el promedio. Bien. Criterios de diseño. Es recomendable el uso de maderas del grupo C debido a que son livianas y fáciles de clavar. Porque a veces hay maderas que son bastante duras y el clavo se dobla, ¿no? No entra. Entonces necesitas hacer un pretaladrado, es decir, meter lo que es el clavo. Entonces, si es que voy a utilizar clavos, por lo general tiene que ser madera del grupo C. Pero si voy a utilizar pernos, puedo utilizar cualquier, mejor si es el grupo A. Las secciones de los elementos no deben ser menores a 6.5 centímetros de peralte y 4 centímetros de ancho. O sea que no puedo ponerle cualquier escuadrilla, sino de alto 6,5 y de ancho 4 centímetros. Es lo mínimo que tengo que utilizar. Y estas uniones son como columnas que trabajan a flexión o flexocompresión. Entonces tengo que hacer la verificación para ver si aguantan la compresión o la tracción en su caso. Bien. Aquí nos habla acerca de la madera contrachapada. Esa madera contrachapada se refiere a esto. ¿Sí? Colocamos una madera como chapa y empezamos a clavar. Acá está. Esta es la contrachapada. Entonces coloco esto acá y empiezo a clavar. Y esto se llama unión contrachapada, que se pone una chapa. Esa chapa, si es madera, claro, si es con clavo es madera, pero si es perno podría ser metálica, ¿no? Entonces se toma ciertas variaciones si fuera metálica, habíamos visto eso en uniones. Esta madera contrachapada no debe ser de un espesor menor a 10 milímetros. La anterior vez hemos puesto de 1 pulgada, ¿no? Pero no menos a 1 centímetro, sino más grueso. Bien. Entonces estos elementos los consideramos como si fueran columnas.
Las tijerales, si son menores a 60 centímetros, la ubicación de cada tijeral en el techo, los esfuerzos admisibles pueden ser incrementados un 10%. Bien. Entonces aquí algo aquí que menciona que es importante: los elementos de las armaduras son rectos, de sección transversal uniforme, homogéneos y tienen buenas uniones. Si estoy hablando de armaduras para techos, las cargas se transmiten a través de las correas y estas a su vez pueden descansar directamente en los nudos. ¿Sí? O en los tramos de los entrenudos de la cuerda superior, originando momentos flectores en estos elementos. Entonces, para evitar los momentos flectores, tengo que cargar en los nudos. Bien. Algo que debo considerar es la esbeltez. Hay un ligero cambio acá. Generalmente utilizaba menor a 50 para columnas largas, con elementos sometidos a cargas axiales de compresión. Pero puede haber elementos sometidos a cargas axiales de tracción y tomo el valor de 80. Si es tracción, si es compresión, solo 50. Entonces este pequeño cambio tengo que tomar nota. Bien. La longitud efectiva se calcula de la misma forma, pero hay unos ligeros cambios. Fíjense que generalmente cuando se construye una cercha, no es que se utiliza un pedazo de madera, se corta otro pedazo cortado y otro cortado hasta acá, no. Sino que se utiliza un mismo elemento, una sola pieza, y abajo también otra sola pieza. Las cuerdas son siempre una sola pieza y las celosías son las que van adheridas. Entonces eso hace que la armadura pueda trabajar de otra forma. Entonces se define la longitud L1, L2, L3, LC, que es la longitud entre cuerda y cuerda. Habíamos dicho que por lo general las cuerdas podían estar en los nudos, pero también podrían estar entre nudos, ¿sí? Cuando ocurre esto, el elemento trabaja a flexión, a flexocompresión o flexotracción en su defecto. L1 es la longitud de la celosía, L2 longitud entre celosías y L3 es la longitud entre la cuerda y la parte central. Ahora, si fueran más nudos, entonces esto crece con L3, L4, etcétera, se acomoda. Ahora, la longitud efectiva, si hablamos de la cuerda, recordemos que la SBT se calcula longitud efectiva por D. Esta longitud efectiva es el valor de K por la longitud. En este caso de cerchas, siempre voy a utilizar un valor de K igual a 1. ¿Sí? ¿Dónde está eso? En fin, no aparece acá. La longitud efectiva tengo que calcularlo de la siguiente forma. L1 más L2 por 0,4 o L2 más L3 por 0,4, ¿no? El consecutivo. Primero tomo estos, después esto, y si hubieran otros, lo hago de la misma forma. Entonces, el asterisco me dice, si la longitud efectiva de uno de ellos es menor que 0,8 de la longitud efectiva adyacente, se tomará la longitud efectiva de cálculo 0,9 de longitud mayor, de la longitud mayor. En caso contrario, se tomará el mayor promedio de las luces adyacentes. Entonces, lo que voy a elegir es el mayor valor, ¿sí? Ahora, el sector entre correas, este de acá,
la longitud es efectiva, es LC dividido entre B. O sea que considero este pequeño elemento como aparte. Y el montaje diagonal o la celosía es 0.8 por LD. Entonces tengo la esbeltez que puedo calcular con la longitud efectiva y T. Puedo saber qué tipo de columna es, si es larga, corta o intermedia, y aplicar la fórmula que corresponda. Ahora, si está siendo sometida a esfuerzos de flexión, entonces puedo calcularla como flexo compresión o flexo tracción. Vamos a ver ejercicios de esto. Bien, ahora, cuerdas con cargas en el tramo. Entonces puede que una cercha pueda estar sometida de esta forma. Ahora, si fuera el caso, miren que el momento para este caso es igual en la cuerda superior a la carga W por la longitud, esta longitud al cuadrado dividido entre 9. Ese es el momento que está actuando acá. Si tuviera este caso, una armadura Fink, mido L1 y L2, y fíjense, el momento es igual a L dividido entre 10. En este caso, tengo aquí las tres distancias iguales, aquí las distancias iguales, y el momento es de esta forma. La cuerda inferior, independientemente de la forma, va a ser la carga por la longitud al cuadrado dividido entre 8. ¿Sí? Entonces, aquí tengo la idea. Ahora miren esto. Nuevamente tenemos L1, L2, L3, 4, 5 y así. Este valor de L lo calculo de esta forma. Es el promedio de los consecutivos. Y tengo que tomar el mayor valor promedio. L1 y L2 son dos consecutivos y L2 y L3 es el otro consecutivo. Entonces hago el cálculo y saco el mayor. Y ese es el que utilizo para sacar el momento. Lo mismo hago con la cuerda inferior. Aquí tengo la idea con L4, L5 y lo calculo. Entonces, ¿por qué necesito el momento? Porque la columna, el elemento puede estar trabajando a flexocompresión y necesito verificarlo y calcularlo. Por eso los diseño de esa forma. Bien, ajustamiento entre armaduras significa que si voy colocando un tijeral tras otro, necesito correas o otro tipo de elementos para ajustar. Entonces vamos a ver, aquí tengo un tijeral, aquí tengo otro, y estos elementos son los de ajustamiento y le dan rigidez y evitan de que esto se pueda desplazar. También podría ajustar las armaduras de esta forma, lo que me daría oportunidad para hacer un entablado. Hay que buscar la más fácil. Otra alternativa sería que solamente en los nudos puedan haber esta armadura. Este es el todo. Y esto también en los nudos, pero fíjense, hay otra cercha transversal que va rigidizando. Eso se llama como una cercha espacial, más o menos, ¿no? Entonces, una alternativa a esto, otra es esto. Y finalmente tenemos esto, pero tenemos una armadura de tesado que se encuentra en la parte inferior, que también de cierta forma rigidiza estas cerchas. Aquí está cómo es el montaje de las cerchas. Y hay un ejemplo aquí que se puede reproducir en el programa SAP 2000, ¿no? Entonces es bastante larguito. Incluso tiene parte del cálculo de los elementos de la cercha. Aquí también hay un ejemplo en el robot. Y aquí son los proyectos, ¿no?
proyectos. Bueno, sigue aquí con el cálculo. Fíjense, utiliza la ecuación de la flexocompresión. Y aquí muestra cómo podemos calcular eso, ¿no? Entonces, eso también vamos a hacer. Y aquí incluso hay la forma como hacer en la calculadora, en la HP. ¿Sí? En fin. Y a partir de acá, el capítulo 7 ingresa los proyectos específicos. Entonces aquí están algunos formatos de algunos cálculos que se hacen. Granja avícola. Aquí hay varios detalles interesantes. Y está, fíjense, mostrando cómo son las uniones. Ustedes pueden repasar esto y pueden fortalecer la teoría que hemos estado viendo. Y les va a dar buenas ideas también para hacer su proyecto, ¿no? Aquí hay un puente provisional. Bueno, y ahí termina el texto, ¿no? Entonces, como ya les he adelantado, vamos a hacer el proyecto, ¿sí? Pero ahora vamos a concentrarnos un poco en lo que son las cerchas, ¿no? Por lo menos vamos a hacer un ejercicio. No sé si todos ya han podido entregar en el Classroom la segunda parte del proyecto. Ya tendrían que hacerlo, ¿no? Porque ya buen tiempo que les había dado. A ver, ¿dónde está el Classroom? Práctica 2. Sí, casi todos han entregado, solo que algunos no lo han hecho. Bueno, ¿qué se puede hacer? Antes que me olvide, tienen hasta el 21 de diciembre para entregar la resolución del repaso y del examen parcial, ¿sí? Por favor. Entonces, eso también tiene validez de nota. Puede que haya algunos, según lo que estoy viendo, que no hayan dado por alguna razón su examen parcial. Si fuera el caso, lo que pueden hacer es solicitar su solicitud de reposición de examen, ¿no? Si fuera el caso, ¿no? Pero si no, entonces está todo bien. Bien. Vayamos al trabajo. En un momento voy a conectar la pizarra.
Ingesta sin audio. Denme un momento, por favor. Ya, ahora sí. Imagínense que tengo una estructura, ¿sí? Donde tengo columnas de hormigón. Fíjense que tengo esto. Aquí pondremos un poco más. Ya. Entonces, de centro a centro, tengo distancias de 3 metros. Y acá, pongan que tengo una distancia de 9 metros. ¿Sí? Entonces, esto es de centro a centro. ¿Sí? Y esto también de centro
acepto, ¿no? Entonces me piden hacer un techo de tal forma de que pueda cubrir esto, ¿no? Bien, entonces voy a hacer el diseño. Supónganse que las columnas son de 25 por columnas de 30 por 30, para que sea más exacto. Entonces, esta distancia de borde a borde, porque aquí tengo una viga, ¿sí? Una viga de concreto. Y esta viga, muchos 30 centímetros. Digamos que sea de 20 por 20 las columnas. Y la viga va a tener un ancho de 20 y una altura de 40. Todo concreto, ¿no? Entonces tengo aquí eso. Y lo que necesito es colocar las cerchas. Entonces la cercha va a ser un elemento que va a venir acá. Ahí. Ahí. Y van a ir divididos. Ahora, voy a proceder al diseño de la cercha. Pues la cercha, en primer lugar, va a ser un elemento así. ¿Qué longitud va a tener esta cercha? Tengo 9, la columna es 20 por 20, sería 920, ¿no? De borde exterior a borde exterior 920. ¿Qué distancia necesito para el alero? Porque siempre un techo tiene un alero, ¿no? 0,50. Sí, tiene un alero. ¿Cuánto? 0,50. ¿Cuánto es la longitud del alero? 0,50, 0,80. Ah, ya, te he escuchado 350. No, tiene que ser por lo menos de 60 hasta 80. ¿Sí? Un metro ya podría ser, pero es demasiado, ¿no? Pero aparte, sale como 20 centímetros de la cubierta, ¿no? Pero por lo general está entre 0,60 a 0,80. Entonces, ¿cuánto va a ser esta medida total? Tengo 920, a cada lado que salga 60. ¿Cuánto va a ser? 920 más 1,20 sería 10,40, ¿no? Sí, Bueno. sí. 10,40. Entonces, eso sería el largo de la cercha. Lo que no tengo que hacer es que la cercha sea cabalito, si no ahí va arruinado todo. ¿No ven? No sirve ya. Tengo 10,40. Ahora, en el texto habíamos visto una tablita que nos ayuda a determinar la altura de la cercha. El peralte. Vamos a ir al peralte. Aquí está. Fíjense la relación entre peralte y claro. Puede ser entre un octavo, un sexto, un quinto, un cuarto, el valor que se aproxime más. Pues, ¿cómo funciona esto? Depende qué es lo que sea y depende del lugar. Si es un lugar donde llueve mucho, entonces tiene que ser aperaltado, ¿no?
Pero si es un lugar donde no suele llover tanto, podría ser una relación como de 1/8. Pero si es un lugar de granizo, podría poner incluso hasta 1/2. O sea, mucho depende también de la ubicación. Por eso les he pedido que hagan los proyectos para que vean más o menos las características, ¿no? Y para qué va a servir. Bien, entonces vamos a trabajar en este caso con 1/4. ¿Ya? Vamos a usar la relación Peralte claro 1/4. Entonces vamos a ir pizarra. Entonces, Peralte respecto al claro igual a 1/4. Entonces, de aquí sé que el claro es 1040. ¿Sí? Entonces, el Peralte va a ser 1040 dividido entre 4. ¿Cuánto da el Peralte? $2.6, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, esa va a ser la altura que voy a tener. 2.6. ¿Sí? Y esa va a ser entonces esto 2.6. ¿Cómo va a ser la celosía? Podría ser así. Aquí voy a tener como 520. Entonces, tengo que tratar de que no sean piezas muy largas, ¿no? Entonces, podría ser de 520. Podría dividir a la mitad acá. ¿Sí? Y bueno, darle una conexión acá. Y lo mismo podría dividir acá. Y dar una conexión ahí para que sea más estable. ¿Sí? Y entonces vamos a marcar algunas medidas. Entonces, si esto es 1040, la mitad es 520. ¿Sí? Entonces, la mitad de 520 es 260. Entonces, vamos a darle 260, 260, porque eso es suficiente. Entonces, ahí tenemos el diseño de la cercha. Entonces, eso es lo que utilizamos para poder diseñar la cercha. Y claro, a partir de ahora ya empieza el cálculo. ¿Sí? Supongamos que esto es un proyecto de granja avícola ubicado en la zona de Hunata. ¿Ya? Estoy inventando todo. Entonces estas son las dimensiones. Es un poco pequeño, pero ya sirve todavía.
Y, ¿qué más puedo ponerlo? Madera. Grupo C. Si voy a hacer uniones clavadas, ¿no? Como es una granja avícola, no necesito, o una granja de engorde, ¿no? De cerdos, no necesito que sea tan resistente, ¿no? Sino lo necesario. Bien. Entonces, lo que voy a hacer es pasar a definir algunas dimensiones. Por ejemplo, voy a definir esta dimensión de acá. ¿Cuánto sería esto? A ver, jóvenes. Tengo 520 es a 260, ¿no? 520 es a 260. 520 a 260. Entonces, 260 es a Y. ¿Sí? Entonces voy a calcular esto. Entonces, de aquí sale que Y es igual a 1,30 metros. Entonces, este es 1,30 y este es 1,30. Es bueno definir esas magnitudes. ¿Cuánto mediría esto? Tal vez para definir las correas. Bueno, haremos después eso, ¿no? Bien. Entonces, tengo que definir que va a ser cubierta ¿qué cubierta le ponemos? Ondulada. De fibrocemento. No le quiero colocar calamina porque calienta mucho y enfría mucho. Y los pollos van a morir, ¿no? Así que prefiero que sea de la teja ondulada que soporta mejor el calor que la calamina, ¿no? La calamina se vuelve como un horno y irradia, ¿no? El calor hacia la granja y ese es un gran problema, ¿no? Así que voy a utilizar la cubierta ondulada de fibrocemento, ¿no? Que por lo general viene con una longitud de 0,80 por, ¿cuánto mide esto? 260, si no me equivoco, ¿no? Puedo averiguar en internet. Entonces aquí está, ahí veamos un rato la especificación. Ahí está Duralit, es la teja ondulada. Aquí está. El ancho es de 1,09 por 2,44 y pesa aproximadamente 34 kilogramos. Hay de toda medida, ¿no? Esta me sirve a mí, ¿no? Esto puedo incluirlo en el anexo de mi proyecto. Entonces aquí está. Varía entre 15 días, eso me interesa. 34 kilogramos, el de 2,40. ¿Sí?
y el ancho es de 1,70, ¿no? Espesor tanto, una mide tanto, eso no me interesa mucho. Mi protección del ruido de buena densidad para lo que es el calor, en fin. Vamos a ir acá. Entonces 240 por 1,09. Eso voy a aumentar entonces. Necesito esa información. Vamos a ir a la pizarra. $2.40 por 2.44, ¿no? Por 1,09. Y esto pesa 34 kilogramos la pieza, ¿no? Entonces, esto me interesa porque primero tengo que saber la capacidad de carga que pueden soportar las correas, porque las correas, jóvenes, son unos elementos que van a venir acá, ¿sí? A lo transversal, ¿no? Y aquí se van a apoyar las calaminas con sus clavos J, ¿no? Para poder agarrar, o con tirafondos. ¿Qué escuadría tienen estas correas? ¿Qué escuadría tiene? Vladimir, ¿sabes? Cinco por 5 creo que pone normal. Bien, eso es de 2 por 2 pulgadas, ¿no? Entonces, realmente la escuadría es de 2 por 2 en pulgadas, ¿sí? Eso sería a nosotros en centímetros, ¿cuánto? 5,04, ¿no? $5,08, ¿no? $5,08. Entonces vamos a calcular la separación entre cerchas, ¿sí? Nos han dicho que el admisible, por lo general, utilicemos la relación de 1/300, ¿sí? Entonces, este es el valor admisible de la deformación. Entonces, vamos a colocar una cercha acá, y vamos a colocar las correas. Si esta es la parte central, vamos a colocar las correas de tal forma que cuando venga una calamina acá y venga otra teja acá y otra teja acá,
la cercha, o perdón, la correa no se flexe tanto de tal forma de que arruine el trabajo, sino que tiene que haber la separación adecuada de cada tijeral a fin de que la correa pueda estar bien. Pues vamos a tomar una admisible 1/300, ¿no? Entonces, para eso tenemos que calcular la longitud máxima. Entonces, miren, vamos a tomar en cuenta estos 34 kilogramos. Entonces, estos 34 kilogramos es el peso de toda la teja, ¿sí? Y la cubierta, perdón. Y es por 1 metro. O sea que podríamos decir que esto mide 2.44. ¿Cuánto mediría toda esta de acá? Necesitamos saber eso. A ver. Esto mide 5.81. Entonces, ¿cuántas tejas entrarían? Poco más de 2, ¿no? 240. Tiene que tener un traslape. ¿Cuánto sería el traslape entre teja y teja? Si entraría una teja acá, que sería 581 dividido entre 2 sería 290. O sea que no entra una teja, ¿no? Es muy larga la separación. Entonces necesito colocar una correa intermedia. Entonces la longitud entre correa y correa sería de 1.45. ¿Sí? Entonces 1.45. Aquí también 1.45. Y esto también 1.45. Esa sería la longitud entre correa y correa, ¿no? Bien. Entonces, ahí sí va a entrar una ondular. El traslape, por lo general, es entre 10 a 15 centímetros, o sea que se coloca una cubierta y encima se coloca otra y hay un traslape, ¿no? Entonces, el traslape está entre 10 a 15 centímetros, más o menos, ¿no? Algunos le ponen 20 incluso, pero es demasiado, ¿no? Bien. Entonces, va a entrar una teja, ¿sí? No va a chocar acá, después va a entrar otra y otra. Entonces, el número de tejas que va a entrar es número de tejas es igual a 5.81 metros dividido entre 244, pero habíamos hablado de que el traslape son como casi 15 centímetros. Pongámosle que les restamos 14, que sería 230. ¿Sí? Es lo efectivo por el asunto del traslape. Entonces, vamos a calcular esto, que sería 2.52 tejas. O sea que esto es 2 tejas y media. ¿Sí? Entonces tendrían que entrar 2 tejas. Eso significa que entra acá una, aquí entra otra y finalmente entra una mitad, ¿no? Y así.
Entonces, esas tejas van a estar acomodadas acá, ¿no? Son 2 tejas y media. Después hay un traslape también de unos 5 centímetros, empieza la otra teja y así, ¿no? La cubierta. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular el área de influencia que tiene cada correa. Entonces, tengo aquí las tejas, ¿sí? Colocadas, y estas tejas pesan 34 kilogramos, pero ese es el peso total, ¿no? Tendría que dividirlo por metro, ¿no? Entonces, miren lo que voy a hacer. Es 5,81, es 2 tejas y media. Entonces, 2.5 tejas lo multiplico por 34, ¿sí? Y lo divido entre la longitud efectiva, que sería 230, ¿sí? Entonces, no tendría que dividir 230, tendría que dividirlo entre 5.81, entre la longitud. A ver. Entonces tengo 14,62 kilogramos metro. Esta de acá es la carga teja, ¿ya? No está bien decir teja, ¿no? Tendría que ser cubierta, ¿no? Entonces voy a tener una carga distribuida, así. Pero fíjense, esta es de esta forma, ¿sí? Esa es la carga distribuida que ocasiona la teja y estaría a lo largo de todo esto, ¿no? Pero necesito una carga en este sentido. Entonces, lo que voy a hacer, esa carga lo voy a dividir entre 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, si me fijo bien esto, este de acá tiene esta área de influencia, este correa tiene esta área de influencia, y esta correa tiene esta área de influencia, y esta también tiene esta área de influencia. Y esta distancia va a ser la separación entre correa y correa, ¿no? Entonces, lo que puedo hacer es dividirlo entre 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, lo que hago es 14.62, lo divido entre 5 correas, que me sale 2,92 kilogramos metro por correa. Y eso es por 1 metro, ¿no? O sea que ya tengo esta carga por metro, ¿sí? Casualmente es 1 metro, así que todo está muy bien, ¿no? Entonces la correa estaría trabajando de esta forma. Así, tengo un apoyo. Así, ¿no? Porque como son listones, no puedo ponerlos cortado aquí, después otro, sino que tiene que ser una pieza que pueda
ser una madera continua, de tal forma de que pase por varias cerchas y pueda riostrar. Entonces, por lo menos tiene que pasar por dos. Entonces, la carga que estaría actuando acá, estoy viendo la correa, ¿sí? Entonces, la carga que estaría actuando por metro sería 2,92 kilogramos metro, ¿no? Bien, esta de acá es una distancia L que no conozco, ¿ya? Entonces tengo que determinar el valor de L. ¿Cómo va a ser la deformación de este elemento? Este elemento se va a deformar así, ¿no? Así. Entonces me interesa la deformación en este punto. Ahora, para poder calcular eso, sí o sí, tengo dos opciones. O lo hago en el SAT, o utilizo una tablita, esas que hay bastantes en internet, para poder hacer el trabajo. Bien, creo que ya se ha hecho hora. A ver, jóvenes, podemos prender las cámaras y sacar una evidencia. En la siguiente clase vamos a continuar y vamos a repasar también lo que hemos estado haciendo. A ver, prendan sus cámaras, por favor. Fíjense que vamos a llegar a un punto donde vamos a encontrar una distancia estándar de separación de tijerales. Generalmente los tijerales en los techos, ¿cada cuánto se colocan? A ver, ¿alguien sabe? En construcción. Cada 120, 110, depende de qué material va a ser la cubierta. Cada metro, ¿no? Cada metro y medio. Generalmente se pone así, ¿no? Y eso nadie calcula, ¿no? Directamente se lo coloca. Pero lo que queremos hacer acá es verificar cuánto puede estar de separación y elegir la distancia que nos parezca más apropiada. ¿De acuerdo? Entonces, lo vamos a repasar para que un poquito se ubiquen en esto y puede servirles esto para su proyecto. Y luego vamos a entrar con un puente y también vamos a ver los detalles de cómo hacer el cálculo. Bien, jóvenes, tienen la resolución del repaso y del parcial pendiente hasta el 21, súbanlo por favor sin falta, ¿de acuerdo? Y una vez que terminen ese trabajo, les voy a pasar la resolución del examen y después vamos a hablar sobre sus notas.